En algún lugar dentro de la fábrica de Bugatti en Molsheim, un ingeniero no podía dejar de ver una reconstrucción en YouTube que nunca se suponía que tendría éxito. Cada problema aparentemente imposible que Matt Armstrong resolvía desafiaba la creencia de que solo Bugatti podía reparar sus propios coches. A medida que el proyecto avanzaba, se volvió imposible ignorarlo. ¿Y si Matt hubiera tenido razón desde el principio? ¿Y qué tendría que pasar para que uno de los propios ingenieros de Bugatti dejara la empresa y se uniera a él? El rumor comenzó como una broma en los comentarios. Los espectadores decían que la reconstrucción de Matt ya no parecía un experimento de YouTube, parecía ingeniería de fábrica. Miles estuvieron de acuerdo y pronto la gente empezó a preguntarse si los propios ingenieros de Bugatti la estaban viendo en secreto. La teoría afirmaba que un ingeniero en particular volvía una y otra vez a los vídeos de Matt. Al principio, los veía como cualquier profesional, convencido de que la reconstrucción acabaría fracasando. Sin embargo, cada episodio terminaba con otro problema imposible resuelto, acercando al Chiron cada vez más a volver a la vida, a pesar de que Bugatti creía que eso nunca debería ocurrir. Cuanto más observaba, menos le parecía un simple entretenimiento. Le recordaba por qué se había convertido en ingeniero en primer lugar, resolver problemas que todos los demás consideraban imposibles. Antes de las reuniones, los procedimientos y las aprobaciones corporativas, la ingeniería consistía en la curiosidad y en encontrar soluciones. Esa pasión fue la que finalmente lo llevó a conseguir uno de los trabajos más prestigiosos del mundo del automóvil. Años después, se encontró viendo a alguien experimentar esa misma emoción desde un pequeño garaje en lugar de una fábrica de fama mundial. Matt no contaba con estaciones de trabajo de fábrica, equipos especializados ni décadas de procedimientos, solo tenía un Chiron dañado, unos pocos mecánicos y la determinación de superar cada obstáculo. Cada avance obligaba al ingeniero a hacerse la misma pregunta. ¿Era esto simple terquedad o estaba presenciando verdadera ingeniería fuera de Bugatti? Entendía por qué existía el estricto proceso de reparación de Bugatti. Un hiperdeportivo capaz de alcanzar casi 300 millas por hora, 483 kilómetros por hora, no deja margen para los errores. Sin embargo, también sabía que todo desafío de ingeniería se resuelve un problema a la vez. Mientras Matt seguía encontrando soluciones sin el apoyo de la fábrica, el proyecto se volvía cada vez más difícil de descartar. Otro componente aparentemente imposible era reparado. El garaje celebraba, y para el ingeniero aquello reavivaba la pasión que lo había llevado a la ingeniería antes de que la responsabilidad sustituyera a la curiosidad. Nunca se ha demostrado que este ingeniero exista realmente. La historia sobrevive únicamente en comentarios, foros y debates entre aficionados que intentan explicar por qué la reconstrucción de Matt se sentía diferente a cualquier proyecto anterior. Lo que mantuvo viva la teoría fue un presupuesto de reparación impactante, más de 1,7 millones de dólares. Según Alex González, reparar su Bugatti Chiron Pure Sport costaría más de la mitad del precio original del coche, de 3,5 millones de dólares. El precio de algunas piezas parecía increíble. Alrededor de $174,000 por un par de faros de fibra de carbono, $200,000 por cada guardabarros delantero y $58,000 por una parte del capó de fibra de carbono. La situación de Alex solo empeoró después de chocar el Chiron contra un pequeño camión japonés tipo K, provocando daños suficientes para que la aseguradora lo declarara pérdida total. En lugar de abandonar el proyecto, recompró el vehículo siniestrado y decidió reconstruirlo él mismo. Incluso llegó a considerar vendérselo a Matt Armstrong antes de decidir intentar salvarlo por su cuenta. Esa decisión condujo a un obstáculo aún mayor. Una vez que Bugatti supo que el automóvil sería reparado fuera de su red autorizada, bloqueó el VIN del Chiron, impidiendo que cualquier concesionario vendiera piezas oficiales de repuesto. Oficialmente, la política se justificaba por motivos de seguridad. Extraoficialmente, Alex era propietario de uno de los únicos 60 Chiron del mundo, pero no podía comprar legalmente ni siquiera un solo faro original de fábrica. Durante un tiempo, la reconstrucción pareció completamente imposible. Frustrado por la negativa de Bugatti a vender piezas, Alex González incluso sugirió fabricar repuestos mediante impresión 3D si la empresa no estaba dispuesta a colaborar. El comentario finalmente llegó a la dirección de Bugatti, pero no resolvió el verdadero problema. Alguien seguía teniendo que reconstruir el automóvil a pesar de la lista negra, y Alex necesitaba a alguien que viera lo imposible como un desafío y no como un callejón sin salida. Esa persona fue Matt Armstrong.
ya conocido por restaurar Lamborghini y Rolls-Royce siniestrados que otros consideraban irreparables, Matt aceptó lo que se convertiría en el proyecto más difícil de su carrera, un Bugatti Chiron Pure Sport que su propio fabricante parecía decidido a no volver a ver jamás en la carretera. Al comienzo de la reconstrucción, el equipo descubrió que el Chiron había sido conducido anteriormente sin líquido refrigerante, un problema que podría haber destruido el motor. A pesar del riesgo, el motor arrancó al primer intento, devolviendo la esperanza al proyecto. Ese optimismo duró poco cuando los espectadores detectaron lo que parecía ser una grieta en la caja de cambios. Los comentarios se llenaron de advertencias de que la reconstrucción estaba condenada al fracaso. Matt la inspeccionó inmediatamente frente a la cámara, solo para descubrir que no era más que suciedad y residuos del accidente, no un daño estructural. Superado ese primer susto, el equipo afrontó la parte más difícil de la reconstrucción: separar el chasis del Chiron para inspeccionar la transmisión. Bugatti afirmaba que solo sus especialistas de fábrica podían realizar ese trabajo, pero el equipo de Matt encontró soluciones creativas, incluso consiguiendo piezas de repuesto procedentes de desguaces cuando los componentes oficiales no estaban disponibles, demostrando que la lista negra no era el obstáculo insuperable que Bugatti había sugerido. El mayor punto de inflexión llegó cuando Matt y Alex decidieron abandonar por completo los paneles originales de la carrocería. Como Bugatti se negaba a vender piezas originales, encargaron a una empresa especializada de Dubái el primer kit de carrocería ensanchada de fibra de carbono jamás fabricado para un Chiron Pure Sport. Con un coste aproximado de $700,000, el kit ensanchó significativamente el automóvil y transformó por completo su apariencia. Lo que comenzó como una solución improvisada terminó convirtiéndose en algo sin precedentes, un Chiron que nadie creía posible salvar, equipado con un kit de carrocería que nunca antes había existido. A medida que la reconstrucción ganaba atención, llegó hasta Matt Rimac, director ejecutivo de Bugatti. Rimac respondió públicamente, argumentando que muchos de los costos de reparación que circulaban por internet estaban exagerados y que los astronómicos precios de las piezas de Bugatti no contaban toda la historia. Rimac incluso invitó a Matt Armstrong a llevar el Chiron reconstruido a la fábrica de Molsheim. Matt rechazó la invitación con cortesía, explicando que, aunque los talleres independientes podían lograr mucho más de lo que muchos imaginaban, algunos de los componentes más complejos de Bugatti seguían sin poder fabricarse simplemente mediante impresión 3D. También admitió que le resultaba surrealista que el director ejecutivo de Bugatti hubiera respondido personalmente a una reconstrucción publicada en YouTube. Matt insistió en que no intentaba enfrentarse a Bugatti. Su objetivo era salvar el Chiron de Alex González sin pagar el presupuesto original de reparación de $1,7 millones. Alex había decidido deliberadamente no enviar el automóvil a Bugatti por temor a que la factura siguiera aumentando a medida que se descubrieran más daños. Aunque la respuesta de Rimac no eliminó de inmediato el bloqueo del BIN, Bugatti terminó levantando la prohibición de vender piezas y redujo su presupuesto de reparación a aproximadamente entre $600,000 y $700,000. Esa reducción cercana al $1 millón convenció a muchos espectadores de que las críticas de Matt a los presupuestos de reparación de Bugatti estaban justificadas. Más tarde, Matt comparó la relación con la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo, dos partes que se respetaban mutuamente mientras Internet insistía en presentarlas como enemigas. Los críticos también argumentaron que la situación demostraba el enorme control que Bugatti ejercía sobre los propietarios a través de su red de reparaciones. La historia dio otro giro cuando Matt presentó en uno de sus vídeos a un antiguo ingeniero de Bugatti. En lugar de criticar la reconstrucción, el ingeniero cuestionó los métodos de reparación de Matt, la integridad del chasis y algunas de sus decisiones estructurales. Tras escuchar explicaciones detalladas, reconoció la calidad del trabajo. En lugar de discutir, ambos intercambiaron ideas como ingenieros que abordaban el mismo problema desde perspectivas diferentes. Ese momento puso de relieve dos filosofías de ingeniería. El enfoque de Bugatti, centrado en la fábrica, priorizaba prevenir cualquier riesgo antes de que el vehículo saliera al mercado, mientras que el equipo de Matt se especializaba en resolver problemas cuando todos los demás ya se habían rendido. En lugar de entrar en conflicto, ambos enfoques terminaron complementándose. La conversación se extendió mucho más allá de la audiencia de Matt.
los propietarios comenzaron a cuestionar las políticas de reparación de Bugatti. Los talleres independientes analizaron los comentarios del ingeniero y numerosos profesionales elogiaron la profundidad técnica de la reconstrucción. Por primera vez, la distancia entre la ingeniería de fábrica y la reconstrucción independiente pareció más pequeña que nunca. Finalmente, el Chiron quedó terminado, con la carrocería completada y el motor funcionando. Todo se reducía a una última prueba de conducción. Mientras Matt se sentaba al volante, meses de trabajo iban a ser juzgados en una sola prueba, mientras el antiguo ingeniero de Bugatti observaba en silencio, consciente de que su aprobación tenía un gran peso profesional. Para muchos aficionados, esa terminó siendo la verdadera historia, no la de un ingeniero que abandonó Bugatti, sino la prueba de que uno de los mayores desafíos de la ingeniería automotriz del mundo había sido resuelto fuera de la fábrica por un equipo que se negó a aceptar que imposible fuera la respuesta definitiva.